No es la belleza. No es la inteligencia. Ni siquiera es la compatibilidad sexual. La única cualidad que hace que un hombre, psicológicamente desarrollado, elija a una mujer para construir un futuro juntos, es algo que el 90% de las mujeres modernas ha perdido por completo, y que la sociedad les enseñó a despreciar como debilidad femenina. Esa cualidad específica es tan poderosa que puede hacer que un CEO multimillonario abandone todo su imperio mental y elija a una maestra de kinder en lugar de a una abogada de Harvard para ser la madre de sus hijos. Y no es lo que estás pensando. La realidad es que los hombres de alto valor, aquellos que realmente han construido algo significativo en la vida, desarrollan un radar psicológico tan refinado que pueden detectar esa cualidad en cuestión de minutos de conversación. Es como si tuvieran un sexto sentido para identificar a las mujeres que poseen esta característica casi extinta. Y cuando la encuentran, es game over. Todo cambia. Su postura corporal cambia. Su tono de voz cambia. La forma en que mira el futuro cambia. Si alguna vez te has preguntado por qué hombres exitosos, inteligentes y aparentemente maduros parecen huir de las relaciones serias con mujeres increíbles, o por qué eligen parejas que parecen menos calificadas en el papel, estás a punto de descubrir un secreto psicológico que va a reorganizar por completo tu comprensión sobre la atracción masculina a largo plazo. Porque aquí está la verdad incómoda que nadie dice: puedes ser la mujer más impresionante del mundo, tener un doctorado, ganar 6 cifras, ser independiente, tener un cuerpo escultural y una personalidad magnética, pero si no posees esa cualidad específica, los hombres evolucionados te verán como material para divertirse, nunca como material para formar una familia. Es brutal, pero es real. Y lo peor es que probablemente tú ya tuviste esa cualidad. La mayoría de las mujeres nace con ella naturalmente. Pero en algún momento entre la adolescencia y la vida adulta, el mundo logró convencerla de que esa característica era señal de debilidad, de dependencia emocional, de falta de empoderamiento. Entonces la enterraste. La sofocaste. La ridiculizaste hasta que casi desapareció. Ahora estás ahí, una mujer increíble en todos los aspectos técnicos, preguntándote por qué los hombres de calidad no se comprometen contigo de verdad. Porque adoran tu compañía, te respetan, te admiran, incluso se divierten contigo, pero siempre mantienen una cierta distancia emocional, como si estuvieran protegiendo algo que ni ellos mismos saben explicar. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Jung, pasé décadas analizando los patrones más profundos de la psique humana, estudié mitos de civilizaciones ancestrales, mapeé los territorios más sombríos del inconsciente colectivo, pero nada es tan fascinante como observar cómo ustedes, mujeres modernas, fueron sistemáticamente programadas para rechazar exactamente aquello que despierta el instinto de compromiso profundo en hombres psicológicamente desarrollados. Es como ver a alguien tirar diamantes pensando que son piedras comunes. O peor, es como ver a alguien que nació con superpoderes siendo convencida de que esos poderes son, en realidad, deficiencias que necesitan ser corregidas. Es un fenómeno psicológico colectivo tan absurdo que lo consideraría cómico si no fuera tan trágicamente destructivo para las relaciones humanas. Durante mis años de práctica clínica, observé un patrón que se repetía obsesivamente: hombres exitosos, inteligentes, con recursos abundantes, que llegaban a mi consultorio confundidos porque no lograban conectar profundamente con mujeres que, en el papel, eran perfectas para ellos. Y del otro lado, mujeres extraordinarias que se cuestionaban por qué sus relaciones siempre parecían superficiales, porque nunca lograban despertar esa devoción masculina que sus abuelas parecían inspirar tan naturalmente. Fue cuando me di cuenta de que estaba presenciando una tragedia psicológica de proporciones épicas. Una generación entera de mujeres había sido convencida de suprimir exactamente la cualidad que más magnetiza a los hombres evolucionados hacia un compromiso a largo plazo. Y no estoy hablando de sumisión, dependencia financiera o cualquiera de esas tonterías. Estoy hablando de algo mucho más sofisticado, mucho más poderoso, irónicamente, mucho más feminista que cualquier discurso de empoderamiento que hayas escuchado.
Esta cualidad es tan contraintuitiva que cuando la comprendas, vas a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre relaciones. Es tan poderosa que puede transformar la dinámica de cualquier relación en cuestión de semanas. Y es tan mal entendida que probablemente ya te han criticado por demostrarla, etiquetándote de necesitada, demasiado intensa o chapada a la antigua. Y antes de que pienses que estoy generalizando o siendo tradicionalista, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la fórmula de la feminidad magnética, una dinámica psicológica tan contraintuitiva que puede transformar a cualquier mujer en alguien irresistible para hombres de alto valor. No es manipulación, no es un juego psicológico, no es fingimiento. Se trata de reconectar con una parte auténtica de ti que fue suprimida por el condicionamiento social. Te voy a mostrar exactamente cómo identificar si todavía tienes esta cualidad, cómo desarrollarla si se ha debilitado, y principalmente, cómo expresarla de forma que los hombres evolucionados reconozcan inconscientemente que eres la elegida. Es literalmente el secreto de las mujeres que son perseguidas, cortejadas y elegidas para casarse por hombres que podrían tener a cualquiera. Y si eres nueva aquí en el canal, considera suscribirte y activar las notificaciones, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología humana para transformar tu vida amorosa. Aquí no hacemos autoayuda superficial, hacemos arqueología psicológica. Cavamos profundo en las verdades que la sociedad moderna prefiere ignorar. Para entender esa cualidad misteriosa que hace que los hombres de alto valor elijan a una mujer entre miles, necesito explicar uno de mis conceptos más revolucionarios y mal entendidos, el ánima. Todo hombre, absolutamente todo hombre, lleva dentro de sí una imagen inconsciente de lo femenino. No es la mujer real que conoce, sino una proyección de los aspectos femeninos reprimidos de su propia psique. Es como si cada hombre tuviera una mujer interior, que ni siquiera sabe que existe, pero que gobierna secretamente todas sus elecciones amorosas más profundas. Imaginen que desde el nacimiento, alimentan en secreto a una criatura mítica en el sótano de su casa. Nunca la han visto claramente, nunca han admitido públicamente que existe, pero inconscientemente saben que está ahí. Y en algún lugar de su mente, saben exactamente cómo es esa criatura, cómo se mueve, cómo habla. Esa es el ánima, la imagen arquetípica de lo femenino que todo hombre lleva en sí. Y aquí está el primer secreto que cambiará su perspectiva para siempre: los hombres no se enamoran de mujeres reales. Se enamoran de la mujer real que más se acerca a su ánima inconsciente. Por eso la atracción profunda es tan irracional, tan inexplicable, tan fuera del control consciente. No se trata de lógica o compatibilidad en el papel, se trata de resonancia arquetípica. Ahora, déjenme explicar cómo funciona esto en la práctica usando una analogía que hará que todo tenga sentido. Imaginen que la psique masculina es como una empresa multinacional exitosa. Allá arriba, en los pisos ejecutivos, todo es estructurado, lógico, estratégico, enfocado en resultados. El CEO, la conciencia masculina, trabaja 16 horas al día, toma decisiones difíciles, compite en el mercado, construye imperios. Es todo muy impresionante, muy eficiente, muy masculino. Pero en el subsuelo de esta empresa corporativa existe un jardín secreto, delicado, intuitivo, emocional, creativo, que rara vez ve la luz del día. En ese jardín crecen flores que el CEO ni siquiera sabe que existen, la capacidad de jugar sin un objetivo, de sentir profundamente sin necesidad de resolver, de crear belleza por el puro placer de crear, de conectar emocionalmente sin una agenda estratégica. El ánima es ese jardín secreto. Y aquí está el secreto que va a transformar completamente cómo abordan las relaciones: los hombres de alto valor no buscan mujeres que tengan ese jardín. Ya saben que las mujeres lo tienen. Buscan mujeres que los hagan sentir seguros para regar su propio jardín interno. Mujeres que los inspiren a bajar del piso ejecutivo y visitar el subsuelo de su propia alma. Pero aquí es donde ocurre la tragedia moderna. La sociedad contemporánea les ha enseñado a las mujeres exactamente lo opuesto de lo que realmente atrae a los hombres evolucionados.
Ustedes han sido sistemáticamente entrenadas para competir en la oficina corporativa de la psique masculina, no para despertar su jardín secreto. Es como intentar seducir a alguien hablando el idioma que él ya domina perfectamente, en lugar de enseñarle un idioma que secretamente desea aprender pero nunca tuvo el valor de estudiar. ¿El resultado? Mujeres increíbles se han transformado en ejecutivas emocionales, tratando de impresionar a los hombres con sus habilidades masculinas. Es como si fueras a una cita vestida de traje sastre, cargando un portafolio ejecutivo, hablando sobre hojas de cálculo y metas trimestrales. Técnicamente impresionante, pero emocionalmente estéril. El hombre piensa, genial, otra colega de trabajo. Ya tengo eso 10 horas al día. Mientras tanto, él está secretamente anhelando a alguien que le haga recordar que existe un mundo más allá de las hojas de cálculo. Alguien que lo inspire a quitarse la corbata, sentarse en el pasto, mirar las estrellas, reír sin motivo, sentir sin una agenda. Alguien que despierte su ánima dormida. Y antes de que lo malinterpreten, no estoy diciendo que deban fingir ser menos inteligentes o menos ambiciosas. Estoy diciendo algo infinitamente más sofisticado: deben aprender a equilibrar su energía masculina natural, que es hermosa y necesaria, con su energía femenina auténtica, que es poderosa y magnética. Porque aquí está la verdad que nadie te ha contado: la feminidad verdadera no es lo opuesto a la inteligencia, es un tipo diferente de inteligencia. No es emocionalidad descontrolada, es inteligencia emocional refinada. No es dependencia, es la confianza para permitir la interdependencia. No es debilidad, es una forma de fuerza tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera reconoce como poder. Déjenme ilustrar esta dinámica con una situación que van a reconocer inmediatamente. Imaginen a un empresario de 45 años, exitoso, deslizando perfiles en aplicaciones de citas a las 11:30 de la noche, después de otro día exhaustivo construyendo su imperio profesional. Ve a una abogada especialista en derecho corporativo, impresionante. Una médica que habla 3 idiomas, fascinante. Una CEO de una startup que acaba de recibir una inversión, admirable. Todas estas mujeres son objetivamente increíbles. Cualquier madre estaría orgullosa. Cualquier sociedad las consideraría partidazos extraordinarios. Pero aquí está el problema: inconscientemente, él no está buscando una socia para su empresa. Él ya es una empresa. No quiere más competencia, más presión, más alguien intentando demostrar algo. Quiere a alguien que despierte su atrofiada capacidad de ser vulnerable, intuitivo, juguetón, sensible, todo lo que tuvo que suprimir para construir su éxito. Es como un soldado veterano que pasó años en combate buscando a alguien para compartir una casa, y todo el que aparece quiere hablar sobre estrategias militares. Él ya no quiere más guerra, quiere paz. Ya no quiere competir, quiere complementarse. Ahora imaginen que en medio de ese mar de currículums femeninos impresionantes, él encuentra a una mujer diferente. Cuando él le cuenta sobre su día estresante, cerró un contrato millonario, despidió a 3 personas, tuvo 5 reuniones consecutivas, ella no ofrece consejos estratégicos, como él mismo lo haría. No intenta resolver sus problemas, como lo haría una consultora. No compite con historias sobre su propio éxito, como lo haría la mayoría de las mujeres modernas. En vez de eso, ella dice algo completamente inesperado: vaya, debes estar exhausto. ¿Sabes qué me da paz cuando el mundo se pone muy pesado? Caminar descalza en el pasto. Suena tonto, pero funciona. ¿Qué tal si hacemos algo completamente diferente a tu día corporativo? Y ella sugiere cosas aparentemente simples: cocinar juntos en silencio, bailar en la sala sin música, salir a ver las estrellas, dar un paseo sin destino. Ella no está siendo menos intelectual que él, está accediendo a una inteligencia que él perdió, la inteligencia emocional, la inteligencia sensorial, la inteligencia del presente. Le está hablando en un lenguaje que su alma reconoce, pero que su mente racional no puede categorizar. En ese momento, algo casi mágico sucede en el inconsciente masculino.
Es como si ella le hubiera dado permiso oficial para acceder a partes de sí mismo que él había encerrado bajo llave desde los 20 años. Ella no está tratando de ser más masculina que él, está siendo tan auténticamente femenina que despierta el lado femenino de él. Y eso, mis queridos, es irresistible para los hombres psicológicamente desarrollados. Es como encontrar a alguien que tiene la llave de una habitación de tu casa que ni siquiera sabías que existía. Súbitamente, él recuerda que existe un mundo más allá de los logros y la competencia. Recuerda que puede sentir profundamente sin tener que resolver los sentimientos. Recuerda que puede ser espontáneo, vulnerable, hasta un poco tonto, sin perder su poder masculino. Y aquí está lo fascinante desde el punto de vista psicológico, él no pierde el respeto por ella por ser emocional o intuitiva. Al contrario, desarrolla una reverencia casi religiosa por esa capacidad de ella para navegar territorios emocionales que él considera misteriosos y valiosos. Es como un ejecutivo que admira profundamente a un artista, no por envidia, sino por el reconocimiento de una forma complementaria de genialidad. Mientras tanto, la mujer moderna típica está en la misma cita ejecutando una actuación completamente diferente. Llegó con su armadura psicológica completa, está tratando de demostrar que es más inteligente. De hecho, yo estudié ese mercado y creo que tu estrategia podría optimizarse, más exitosa. Yo también cerré un gran contrato esta semana, pero el mío fue internacional, más independiente. Yo nunca dependería de un hombre para nada, siempre divido la cuenta. Básicamente está diciendo, en lenguaje inconsciente, mira, soy igual que tú, solo que mejor. Puedo hacer todo lo que haces, sin tu ayuda, y todavía me sobra energía para competir contigo. Y el hombre, también inconscientemente, responde, genial, otra persona para disputar recursos y atención conmigo. Ya tengo eso en la oficina de 8 de la mañana a 8 de la tarde, gracias. Es como dos pianos intentando tocar la misma canción en la misma octava, técnicamente posible, pero armónicamente cacofónico. No hay complementariedad, no hay danza, no hay misterio. Solo hay competencia disfrazada de igualdad. Y aquí está la ironía más cruel de toda esta situación, la mujer empoderada, moderna, intentando demostrar su fuerza, en realidad está demostrando su inseguridad más profunda. Está tan insegura de su valor femenino que siente la necesidad de imitar el valor masculino. Es como un diamante intentando pasar por oro, puede que lo logre por un tiempo, pero eventualmente su verdadera naturaleza será descubierta. Mientras tanto, la mujer que tiene el coraje de ser auténticamente femenina está demostrando la forma más sofisticada de confianza que existe, la confianza de ser quien realmente es, no quien el mundo le dijo que debía ser. Ella no necesita demostrar nada porque sabe cuál es su valor único. Y los hombres de alto valor reconocen esa confianza auténtica instantáneamente, es como un perfume psicológico que pueden detectar a distancia. Pero el análisis no se detiene en mí. Si Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán que pasó la vida explorando los territorios más sombríos y poderosos de la naturaleza humana, observara esta dinámica moderna, estaría absolutamente fascinado. Y probablemente diría algo así, las mujeres modernas están tratando de convertirse en superhombres en lugar de convertirse en supermujeres. Están negando su propia naturaleza para imitar una naturaleza que no es suya. Es como un león intentando ser una mejor águila, en lugar de descubrir cómo ser el león más magnífico posible. Nietzsche hablaba obsesivamente de la voluntad de poder, pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende, el poder femenino no es el poder masculino pintado de rosa. Es una fuerza completamente diferente, operando en frecuencias completamente diferentes. Es la diferencia entre un martillo y un láser, ambos pueden ser devastadoramente poderosos, pero a través de mecanismos totalmente distintos. Déjenme explicar esta diferencia usando analogías que a Nietzsche le encantarían. La fuerza masculina es como el sol, directa, obvia, imposible de ignorar. Cuando el sol brilla, sabes exactamente dónde está, cuánta energía está irradiando, cuál es su impacto. Es poder solar, explícito, medible, confrontativo cuando es necesario.
Pero la fuerza femenina verdadera es como la luna, sutil, cíclica, hipnótica. La luna no compite con el sol tratando de brillar más fuerte durante el día. En su lugar, ejerce su propio poder, mueve océanos enteros sin hacer ruido, influye en las mareas y los ciclos biológicos, crea atmósferas de misterio y romance que el sol jamás podría crear. Y los hombres de alto valor, aquellos que ya han dominado el poder solar, son naturalmente magnetizados por el poder lunar. Por eso la mujer que intenta competir con los hombres usando energía masculina está destinada al fracaso en las relaciones. Está intentando ser un sol menor en lugar de ser la luna más magnética posible. Y dos soles en el mismo sistema solar no crean armonía, crean una colisión cósmica. Nietzsche también hablaría de algo que él llamaría la complementariedad creativa. En la filosofía nietzscheana, el verdadero poder emerge no de la competencia, sino de la cooperación entre fuerzas distintas que se potencian mutuamente. Es como una orquesta sinfónica, el piano no intenta sonar como un violín, el violín no imita al piano, pero juntos crean algo que ningún instrumento podría crear por sí solo. Los hombres de alto valor comprenden intuitivamente esta dinámica porque ellos mismos necesitaron integrar aspectos aparentemente contradictorios para alcanzar el éxito genuino. Saben que el verdadero poder viene de la síntesis, no de la competencia. Por eso buscan mujeres que ofrezcan complementariedad, no duplicación. Y aquí llegamos a la paradoja más fascinante de toda esta ecuación psicológica. Esta cualidad que estamos explorando, que podemos llamar feminidad consciente, no es sumisión. De hecho, es una forma de liderazgo tan sutil que la mayoría de la gente ni siquiera la reconoce como liderazgo. Es como el agua que moldea la roca más dura del mundo, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la persistencia inteligente y la adaptabilidad estratégica. Una mujer con feminidad consciente no disminuye su inteligencia o ambición, las sazona con intuición, receptividad e inteligencia emocional. No se vuelve menos poderosa, accede a formas de poder que la sociedad moderna olvidó que existían. No pierde su identidad, descubre capas más profundas de quién es realmente. Es como descubrir que tienes superpoderes que estaban dormidos, no porque fueran débiles, sino porque eran tan potentes que el mundo te convenció de mantenerlos escondidos por seguridad. Pero los hombres verdaderamente evolucionados no tienen miedo de estos superpoderes femeninos, los reconocen, los respetan, y se sienten irresistiblemente atraídos por ellos. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto en tu vida real, en tus interacciones diarias, en tus relaciones concretas? Primero, déjame ser muy claro sobre lo que no significa volver a los años 50, no significa fingir ser menos inteligente de lo que eres, no significa renunciar a tu carrera o independencia financiera, y definitivamente no significa volverte sumisa o dependiente. Lo que significa es algo infinitamente más sofisticado, equilibrar conscientemente tu energía masculina natural, enfoque, objetividad, acción, lógica, con tu energía femenina auténtica, intuición, fluidez, receptividad, inteligencia emocional. Se trata de convertirte en una mujer completa, no en una copia mal hecha de un hombre exitoso. Imagina que tienes dos superpoderes, un láser, energía masculina, que puede cortar cualquier problema con precisión quirúrgica, y una fuerza magnética, energía femenina, que puede atraer y transformar las energías a tu alrededor. La mayoría de las mujeres modernas aprendió a usar solo el láser y olvidó por completo que poseen magnetismo. ¿El resultado? Se han vuelto muy eficientes en cortar cosas, pero han perdido la capacidad de atraer y transformar. Aquí tienes un ejercicio de autodiagnóstico que revelará exactamente dónde estás en este espectro. La próxima vez que estés con un hombre que te interese románticamente, observa tus propios patrones mentales y de comportamiento. Hazte estas preguntas. Cuando él habla de sus desafíos, ¿tu primera reacción es ofrecer soluciones prácticas o crear un espacio emocional seguro para que él procese? Cuando demuestra vulnerabilidad, ¿te sientes incómoda e intentas arreglar la situación, o puedes simplemente estar presente con él en ese espacio? Cuando están juntos, ¿sientes la necesidad constante de demostrar algo, tu inteligencia, tu independencia, tu fuerza?
O puedes relajarte en tu feminidad natural y permitir que la dinámica fluya orgánicamente. Si respondiste que intentas resolver, arreglar y demostrar, estás operando principalmente en energía masculina. Y no hay nada de malo en ello, esa energía es hermosa y necesaria. Pero si es la única energía a la que accedes, estás perdiendo la mitad de tu poder magnético. La mujer que entiende esta dinámica se vuelve magnéticamente irresistible no por ser fácil o sumisa, sino por ser completamente auténtica y equilibrada. Desafía intelectualmente cuando la situación lo requiere, pero también sabe cuándo crear espacios de ligereza, vulnerabilidad y conexión emocional. Tiene opiniones fuertes y las expresa con claridad, pero las comunica con gracia femenina, no con agresividad defensiva. No tiene miedo de mostrar que siente profundamente, que le importa genuinamente, que puede ser tocada emocionalmente por las experiencias de la vida. No interpreta la sensibilidad como debilidad o la receptividad como pasividad. Comprende que estas cualidades son formas sofisticadas de inteligencia a las que el mundo masculino perdió el acceso hace mucho tiempo. Y aquí está el resultado de esta transformación: los hombres de alto valor comienzan a verla no como una competidora más en el juego de la vida, sino como una pareja que puede volverlos más completos, más equilibrados, más conectados con aspectos de sí mismos que habían olvidado que existían. Y algo fascinante sucede cuando una mujer hace esta integración consciente entre sus aspectos masculinos y femeninos: no se vuelve menos poderosa en el mundo profesional, se vuelve más poderosa. Porque ahora tiene acceso a un espectro completo de inteligencias, lógica e intuición, estrategia y sensibilidad, fuerza y receptividad. En el trabajo, sigue siendo competente y ambiciosa, pero ahora también puede leer entre líneas, navegar las políticas interpersonales con más facilidad, crear conexiones más profundas con colegas y clientes. Se convierte en una líder más completa porque ya no está limitada a un solo conjunto de herramientas psicológicas. Y en las relaciones, se vuelve absolutamente magnética porque ofrece algo que los hombres evolucionados rara vez encuentran: una pareja que los desafía intelectualmente y los inspira a crecer emocionalmente. Una mujer que es lo suficientemente fuerte para cuidarse a sí misma y lo suficientemente sabia para permitir una interdependencia saludable. Así que aquí está la verdad que va a incomodar a mucha gente, que va en contra de todo lo que la cultura moderna nos ha enseñado sobre relaciones e igualdad. La cualidad que los hombres de alto valor más buscan no es que seas fuerte como un hombre. Es que estés tan cómoda, tan segura, tan auténtica en tu feminidad que ellos se sientan seguros para acceder e integrar los aspectos femeninos de su propia psique. Se trata de complementariedad consciente, no de competencia inconsciente. Se trata de ser el agua que moldea la roca a través de una influencia sutil y persistente, no la roca que intenta romper otra roca con fuerza bruta. Se trata de ofrecer algo raro y precioso en un mundo que le ha enseñado a todo el mundo a ser lo mismo. Y antes de que alguien me acuse de ser anticuado o antifeminista, déjenme aclarar, esto no es sobre volver al pasado. Es sobre integrar la sabiduría del pasado con las posibilidades del presente. Es sobre que tengas la libertad de ser una mujer completa, inteligente e intuitiva, fuerte, receptiva, independiente y capaz de una intimidad profunda. Y ahora lanzo un desafío personal para ti: ¿qué has visto hasta aquí? ¿Tienes el coraje de dejar de intentar ser un hombre mejor y empezar a descubrir qué tipo de mujer única, magnética y auténtica eres realmente? ¿Tienes el coraje de integrar aspectos de ti misma que quizás te enseñaron a suprimir? Porque aquí está lo que descubrí en décadas analizando la psique humana: la mujer más atractiva para un hombre verdaderamente evolucionado no es aquella que imita sus fortalezas, es aquella que lo inspira a desarrollar cualidades que él aún no posee. Esa, mi querida, es la única mujer que un hombre evolucionado querrá a su lado para siempre. No porque sea mejor que otras mujeres, sino porque es lo suficientemente valiente para ser auténticamente ella misma en un mundo que recompensa la conformidad. Ahora, si algo dentro de ti se movió viendo este vídeo, si algo resonó, incomodó, o despertó curiosidad, necesito que seas brutalmente honesta conmigo y, principalmente, contigo misma. En los comentarios de abajo, quiero que respondas esta pregunta: en una escala de 0 a 10,
¿Qué tan cómoda te sientes expresando tu feminidad auténtica sin miedo a ser juzgada como débil o dependiente? No necesitas explicar tu respuesta si no quieres, pero sé honesta. Porque tu respuesta revelará exactamente dónde estás en este viaje de integración psicológica y cuánto trabajo interior aún queda por hacer. Y si tuviste el coraje de ver hasta aquí, probablemente es porque en algún nivel profundo ya sabías que existe algo diferente, algo más auténtico esperando a ser descubierto dentro de ti. Confía en esa intuición. Está en lo correcto. Sé que este vídeo va a generar polémica. Sé que algunas personas me van a acusar de ser retrógrado, machista, o de estar promoviendo estereotipos de género. ¿Y saben qué? Que vengan las críticas. Porque las verdades psicológicas profundas siempre incomodan a quienes están aferrados a mantener ilusiones cómodas. La realidad es que pasamos décadas intentando hacer a hombres y mujeres idénticos psicológicamente, y el resultado fue una epidemia de relaciones superficiales, soledad emocional y confusión sobre la identidad. Tal vez, solo tal vez, es hora de reconocer que las diferencias no son deficiencias, son oportunidades para la complementariedad y el crecimiento mutuo. Así que si estás de acuerdo con esta perspectiva, si tuvo sentido para tu experiencia personal, deja un me gusta en este vídeo. Si estás en total desacuerdo, deja un no me gusta, pero explica en los comentarios por qué. El debate inteligente siempre nos enriquece a todos. Y si quieres seguir explorando estos territorios psicológicos controvertidos, si tienes el coraje de cuestionar las narrativas sociales dominantes en busca de verdades más profundas sobre la naturaleza humana, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque cada semana voy a seguir sumergiéndome en los aspectos más fascinantes y malentendidos de la psique humana. Vamos a explorar por qué ciertas dinámicas de relación funcionan mientras que otras fracasan miserablemente. Vamos a analizar los patrones inconscientes que gobiernan la atracción, el compromiso y el amor duradero. No es autoayuda superficial o tips de relación clichés. Es arqueología psicológica profunda, cavamos en las capas más antiguas de la mente humana para descubrir verdades que la sociedad moderna prefiere ignorar por ser políticamente incorrectas o demasiado controvertidas. Y recuerda, el objetivo no es que te conviertas en quien yo creo que deberías ser, o en quien la sociedad dice que debes ser. El objetivo es que descubras quién eres realmente debajo de todas esas capas de condicionamiento social, expectativas familiares y presiones culturales. Porque al final de cuentas, la persona más magnética que puedes ser es la versión más auténtica e integrada de ti misma. Y los hombres verdaderamente evolucionados reconocen esa autenticidad a kilómetros de distancia. Es como un perfume psicológico que despierta algo primordial e irresistible en ellos. Hasta la próxima sesión de terapia colectiva, hasta el próximo vídeo.